Hola, mi nombre es Cecilia Ramírez y agradezco este espacio para participar y así poder compartir todo lo que he estado aprendiendo a lo largo de este camino que estoy recorriendo. Un objetivo que es encontrar el equilibrio en mí y de dar una versión más sabia hacia el afuera y hacia el adentro. Este camino me llevó por todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Esa capacidad de reconocer, comprender, poner nombre a nuestras emociones, para poder expresarlas, para poder regularlas, para poder reaccionar de un modo más sano ante las circunstancias de la vida. Como dice Víctor Coopers, tenemos que tener en cuenta que a veces las personas sufren dramas de los cuales lleva mucho tiempo poder salir. Pero que otras cosas, y en general son la mayoría, son circunstancias a resolver. Pero las emociones displacenteras se apoderan de nosotros e impiden que avancemos hacia ese objetivo que creo que todos compartimos, que es la felicidad. Pero la felicidad no como alegría, euforia, sino la felicidad de poder mantener serenidad ante cualquier obstáculo en nuestra vida. Elaboré una serie de ideas que acá pueden ver sobre la inteligencia emocional. Y yo las llamo las 10 C de la inteligencia emocional. Yo pienso que es verdad que no podemos cambiar las circunstancias que nos tocan vivir, pero sí cómo podemos reaccionar entre ellas. Por eso creo que es muy importante, principalmente, conocer qué nos motiva, buscar cuál es el objetivo más importante en nuestra vida y alinear las cosas que están en nuestro camino hacia ese objetivo que nos motiva. Luego es considerar las luces y las sombras en nuestra vida. Esto tiene mucho que ver con la autoestima, el poder aceptarnos como somos, con todas nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos, y no dejar que estos, ya sea de un modo positivo o negativo, interfieran con nuestras motivaciones. Siempre tenemos que mantener la humildad ante nuestras virtudes y ante nuestros defectos, ante nuestras sombras. Quizás lo importante es poder abrazarlas y ver cómo podemos ir buscando una mejor versión. Algo que se ve muchas veces en grandes campañas publicitarias, pero a veces siento que no se ve en el día a día. Es esa capacidad de cooperación, esa capacidad de sumarnos uno más uno para lograr objetivos en común. Porque muchas veces, muchas personas estamos motivadas por lo mismo. Y otro factor que considero una de las 10 C de la inteligencia emocional es la capacidad de comunicarse sin agresión. Creo que las palabras tienen un peso y como escuché por ahí, las palabras pueden derribar o construir muros. A mí me gusta pensar que las palabras generan puentes entre las personas, pero a veces no utilizamos un lenguaje adecuado a las circunstancias. Así que hay que prestar atención, elegir las palabras. Y yo creo que con un poquito de foco no es tan difícil de lograr. Algo fundamental es cuidar la salud, no dejar para mañana lo que podemos empezar a hacer hoy. La dieta, el ejercicio, la meditación, el yoga, ciertos hobbies, generan las hormonas de la felicidad, esas hormonas que nuestro cerebro nos indica que tenemos que soltar y que nos ayudan a tener un sistema inmune más sano, más fuerte. Y entonces es muy importante
más allá de los controles médicos, que es obvio que los tenemos que hacer, buscar cosas para nuestra salud. A veces hay personas que me dicen, no, pero a mí no me gusta ir al gimnasio. Bueno, siempre hay alternativas. Se puede elegir salir a caminar con amigos, eh, comprarse una cinta y caminar en casa, pero realmente eh, es importante. Una de las cosas que más resultado muchas veces me da es contemplar la naturaleza. Cuando entro en unos estados de desequilibrio, por así decirlo, cuando las cosas no están tan bien, ir y contemplar la naturaleza puede ser sanador. Abrazar un árbol, oler las flores, caminar descalza por el pasto o por la arena o por la tierra o por el agua, nos genera una conexión hacia esa Pachamama que nos está esperando, la que realmente es nuestro hogar y que tantas veces olvidamos. Estamos aquí porque ella existe. No es, no es difícil levantarnos temprano y observar una salida del sol o quedarnos en algún lugar donde podamos tranquilamente ver la puesta del sol. Conectar con el alma tiene que ver con entrar en la zona de flow. Esa teoría de Csikszentmihalyi que dice que uno logra conseguir tareas en las que se olvida del tiempo, del espacio y que es plenamente consciente del presente. Ahí es importante que conectemos con nuestra alma. Hay muchas maneras, hay muchas formas de encontrar el camino. Para lograr todo lo anterior, no nos queda otra que confiar en nuestros recursos. En ciertas circunstancias, algunas personas no saben qué recursos tienen hasta que tienen que enfrentar una situación amenazante. Entonces es importante que todos los días, o por lo menos por algunos días desde que ven este video, busquen cuáles son sus recursos para mantenerse equilibradas. Piensen, ¿qué pueden hacer? ¿Qué tienen dentro de sí para estar bien? Y esto nos lleva a poder comprender nuestras inteligencias intra e interpersonal. La intrapersonal tiene que ver con el conocimiento, el autoconocimiento, con el saber quiénes somos, a qué venimos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Aprender a decir que no cuando nuestra versión interna así lo quiere. Y nuestra inteligencia interpersonal tiene que ver con cómo nos vinculamos con el otro, cómo hacemos espejo del otro. Y recordar que en general terminamos siendo muy parecidos a las 4 o 5 personas con las que más tiempo pasamos. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de elegir a esas personas y buscar gente que nos eleve la frecuencia vibratoria. Y por último, en este pequeño video de tips o de compartir esto que a mí me acerca a una versión más sabia, es el saber conducir la emoción a la acción. Porque a veces una emoción que es muy efímera, muy rápida, se queda en nosotros y se convierte en un estado de ánimo que nos puede hacer muy mal por mucho tiempo. Entonces, esa emoción la tenemos que convertir en acción. Es muy importante poder accionar, el poder actuar de una forma positiva frente a lo que nos esté pasando. Creo que es importante tener un recuerdo claro de todo esto. Y para cerrar, quiero hablar de 3 tipos de personas que yo eh, uso metáforas porque creo que es lo mejor. Yo creo que tenemos personas anclas en nuestra vida. Son esas personas que nos anclan a un lugar
que quizás es nuestra zona de confort y no nos dejan evolucionar y no nos dejan ser más serenos, más felices. Así que ojo con las personas ancla. Veamos cuándo es necesario quedarse quieto y quedarse ahí sin moverse de esa zona de confort. También tenemos las personas salvavidas. Son aquellas personas en las que podemos confiar, a las que podemos mandarles un WhatsApp, llamar o ir a visitar cuando necesitamos salir de alguna situación y necesitamos un oído que nos escuche o una palabra que consideramos en ese momento más sabia que la nuestra. Esas personas salvavidas también son importantes en nuestra vida. Y ojo, también están las personas faro. Las personas faro son aquellas que nos muestran dónde está el peligro. Y a veces no les prestamos atención, pero hay que mirar. Recuerden que los faros alertan a los navegantes dónde hay aguas peligrosas. Entonces, a veces ver personas a las que no nos queremos parecer o escuchar a personas que tienen más experiencia y nos pueden indicar caminos es interesante. Bueno, hoy acá dejo mi humilde contribución. Espero que les sirva y no duden en contactarme si así lo creen. Un beso y otra vez muchísimas gracias a los organizadores de este momento.